Enhorabuena, concédame 30 minutos y un chin más y les presentaré el país y el resto del mundo. Amigos, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción al exdirector del Seguro Nacional de Salud, SENASA, Santiago Jacín, y otros 9 imputados en la operación Cobra, que están acusados, entre otros, de asociarse para defalcar al Estado con más de 15.000 millones de pesos. Como nos cuenta Fabiola Núñez, la Procuraduría General calificó el caso como el más grave presentado hasta el momento por el Ministerio Público. Los hechos que el Ministerio Público ha imputado son graves. Así lo explicó hoy la titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, al salir de la sala de audiencias luego de que se aplazara la solicitud de medidas de coerción. ¿Y por qué decimos esto? Porque es un atentado directo a un derecho fundamental de las personas. Aquí estamos hablando que se robó, que se sustrajo dinero de la salud, y no de la salud de cualquiera, del seguro de salud de los más pobres, de los que no tienen dinero para pagar un seguro privado. Ortiz señaló además que las investigaciones en torno al caso continúan abiertas. Contamos con un legajo de pruebas, tanto testimoniales como documentales, que cuando se conozca la medida de coerción probarán cada una de las imputaciones que hemos realizado, así como los tipos penales que hemos tipificado en esta medida de coerción. El juez Rigoberto Sena ordenó el aplazamiento a solicitud de los abogados de los imputados, quienes pidieron más tiempo para preparar sus presupuestos de defensa. El tema SENASA reviste seriedad y entendemos que el primero que tiene que entender esa situación es el Ministerio Público. No lanzar imputaciones alegres, no, ni tampoco cualquierizar las imputaciones. Ahí hay personas, sin tener que definir qué defensa es, que no es verdad que lavaron activos con los dineros de SENASA. Se trata de una audiencia que está empezando, es un expediente muy voluminoso, estamos hablando de más de 500 páginas, y entonces en ese sentido la parte no se opusieron a que uno pueda tener acceso y hablar con los imputados y explicarles de qué se trata la medida de coerción. Este martes los imputados fueron trasladados a la sala de audiencia bajo un amplio dispositivo de seguridad. La mayoría de ellos prefirió utilizar mascarillas para evitar ser expuestos ante la prensa. Además de Santiago Jacín, entre los imputados figuran Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Reed Estrella, Cintia Acosta Ascensión, Luis Rafael Jacín, Ramón Alan Spickler Mateo, Heidi Mariela Pineda y Ada Ledesma Hubiera. El grupo es investigado bajo cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado Dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Será este jueves a las 2 de la tarde cuando el juez Rigoberto Sena conozca esta medida de coerción, donde el Ministerio Público pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva en contra de todos los imputados. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Entre tanto, amigos, el equipo de recuperación del patrimonio público depositó hoy al filo del mediodía una querella ante la Procuraduría General a fin de recuperar el dinero sustraído en el presunto fraude SENASA. Guillermo García, el decano del staff, nos explica. Manuel Conde, quien es parte del equipo de abogados contratado por el Estado para recuperar el dinero sustraído de varias entidades públicas, afirmó que el propósito es lograr el retorno al erario del total de los recursos que corresponden al SENASA. De que además de las responsabilidades penales que correspondan, los responsables asuman la obligación de reparar íntegramente el grave daño causado, devolviendo sobre todo y ante todo todos y cada uno de los recursos indebidos, distraídos, y producir y generar el correspondiente resarcimiento de esos perjuicios ocasionados a la institucionalidad y sobre todo al pueblo dominicano.
Agregó que esta querella se dirige contra todas las personas físicas y jurídicas que han sido identificadas hasta el momento por el Ministerio Público como presuntos involucrados. Impulsar la investigación hasta sus últimas consecuencias, sin importar quién sea, sus vínculos o alcurnia social. Eso sí, respetando siempre las garantías y el debido proceso. Sostuvo que trabajan en coordinación con el Ministerio Público, respetando sus competencias y asumiendo ellos la condición de querellante y actor civil. El caso Senasa pone en entredicho el papel fiscalizador de varias entidades como CISARIL, Contrataciones Públicas, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General, la que la ley les da competencias para que se eviten este tipo de casos. Para Telenoticias, Guillermo García. Tras la petición del presidente de la República, Luis Abinader, sobre la constitución en actor civil por el caso de supuestos actos de corrupción administrativa en el Senasa, que según el Ministerio Público asciende a unos 15.000 millones de pesos, el abogado Luis Hernán aseguró hoy que la representación civil corresponde al Estado y no a la institución misma. Ani Toribio nos amplía. Luis Herman Matos destacó que existe una ley especial creada por el Sistema de Seguridad Social, la cual le otorgó autonomía presupuestaria y financiera a la institución pública. Pero ¿qué pasa? Senasa maneja fondos públicos por igual, porque acuérdense que tenemos subsidiados, personas que no trabajan o que tienen salario mínimo, que el Estado subsidia para que tengan un seguro de salud y así puedan acceder a los mecanismos de salud para poder tener pastillas de bajo costo o medicamentos o asistencia de salud en sentido general. En ese sentido, precisó que el gobierno no le puede ordenar a Senasa más allá de lo que se vea comprometido del patrimonio público. Cuanto al dinero que Senasa maneja, que es un dinero subsidiado por el Estado, ahí hay que ver primero quién es que tiene que perseguir eso. Y para mí, desde mi punto de vista, es el Estado dominicano. ¿Por qué? Porque la ley 247-12, que es la ley orgánica de la administración pública, consagra en su artículo 13 que el Estado es el que tiene la responsabilidad jurídica. El jurista también cuestionó que en el país el populismo penal esté convirtiendo los procesos de investigación en penas anticipadas. Ya el Ministerio Público utiliza la medida de coerción, óyeme que te lo digo, utiliza la medida de coerción para acallar el morbo de la sociedad. Mire, este hombre hizo tal cosa, ya la sociedad lo condena y no hay mayor condena que la que te va a la sociedad. Y eso, aunque usted no lo vea, nosotros estamos haciéndole un daño a nuestra democracia, porque se está rompiendo lo que es la presunción de inocencia. Aunque destacó que fue buena la propuesta del Ejecutivo de solicitar a Senasa que se declarara en actor civil para así asegurar que los culpables sean sometidos y recuperar los fondos públicos, también indicó que es el gobierno quien debe perseguir recuperar los recursos del Estado. Luis Herman Matos dio estas declaraciones en el programa Esto no tiene nombre del periodista Roberto Cavada. Para Telenoticias, Ani Toribio. Senadores oficialistas y también de la oposición se enfrentaron hoy en el mejores términos, no era piñazo ni nada de eso, de palabras en cuanto a conceptos en torno al caso Senasa y los implicados en la operación Cobra. Unos dicen que falta mucha más gente en ese expediente, mientras que el presidente del Senado y otros legisladores del oficialismo aseguran que el país tiene un gobierno que no tolera la corrupción ni la impunidad. Vámonos al Congreso Nacional. Allá se encuentra el periodista Damián Aquino. Damián, cuéntanos. Buenas noches. Así es, buenas noches. Efectivamente, como bien dices, el senador de la provincia La Altagracia por el partido Fuerza del Pueblo tronó hoy contra el gobierno, el Ministerio Público y el proceso que lleva contra los involucrados en el caso Senasa. El legislador lamentó lo sucedido en el Seguro Nacional de Salud y abogó para que se incluyan en el expediente todos los que estén involucrados. Eso es vergonzoso en nuestro país. Todavía ver situaciones como el caso de Senasa y más con la salud del pueblo dominicano. Falta mucho por meter preso todavía. Yo espero que eso llegue a la última consecuencia, porque no se puede jugar con la salud de los dominicanos y es una vergüenza.
En cambio, tanto el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como el senador Alexis Victoria Yep salieron al frente y respondieron a la oposición. Lo que ha hecho es abrir las puertas a la Procuraduría para que ejerza el proceso de investigación que ha llevado. Que caiga quien caiga. Yo lo denuncié hace 1 año y pico, que había gente que se habían vuelto locos se habían vuelto pensando que la auditoría visual que ellos emitían a través de su accional, nadie lo veía. Ahora lo están viendo y yo quisiera que algunos funcionarios se pongan en la camisa y en los zapatos de nuestro querido amigo Santiago Jacín. Luis Abinader lo ha caracterizado precisamente la honradez, la honestidad, la transparencia, y cada caso que no vaya en esa línea, todos sabemos que es de gran preocupación para el presidente, pero gracias a Dios que él, desde que llegó al gobierno, dijo: voy al gobierno, tengo amigos, no tengo cómplices, y dijo que en su gobierno no habría vaca sagrada. En ese sentido, los legisladores hicieron un llamado a los demás funcionarios a velar por la transparencia en el manejo de los recursos y así evitar verse involucrados en actos tan vergonzosos como el caso Senasa. Esa es toda la información. Yo retorno con ustedes. Muy buenas noches. Gracias, muchísimas gracias a Damián Aquino. Santiago Jacín, el doctor Jacín, desde antes de asumir su cargo como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, ya había articulado conexiones y compromisos económicos con su círculo de amistad y políticos, los cuales fueron preparados para ser cumplidos cuando asumiera el control de Senasa. Estoy citando de manera textual lo que relata el expediente que ha sido instrumentado por el Ministerio Público con datos verdaderamente insólitos que tendrán que ser demostrados ante un juez y debatidos públicamente. Compartimos a continuación alguna de esta información preliminar a través de la periodista Paola Mateo. Según el expediente, todas las maniobras fraudulentas en el Senasa iniciaron en agosto de 2020 cuando designaron a Santiago Jacín como director ejecutivo, quien antes de ser nombrado ya se encontraba recibiendo beneficios como vehículos de alta gama por parte de empresarios que a lo largo de su gestión formarían parte de la estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Seguro Nacional de Salud. El documento relata que desde su llegada, Santiago Jacín se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal a través del cual diseñó un esquema de corrupción caracterizado por la recepción de sobornos, la falsificación de contenido de los estados financieros, manipulación de las cuentas contables, creación de programas fraudulentos, coalición de funcionarios, prevaricación y estafa. De acuerdo al Ministerio Público, el entramado pagó un incremento fraudulento de facturación al Senasa, producto de sobretratamiento de los pacientes, como los casos de pacientes oncológicos, abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia, en procesos cardiovasculares con la colocación de stent coronarios innecesarios, realizando procedimientos quirúrgicos en la piel donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados, la realización de endoscopías digestivas altas y colonoscopías a pacientes sin riesgos ni sintomatología expresa, y servicios de hemodiálisis facturando a personas fallecidas. Según el expediente, para asegurar el control de las aprobaciones en los contratos, Santiago Jacín incluía a sus asistentes más cercanas, quienes en ausencia del propio director ejecutivo llegaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadoras que debían ser aprobadas o por órdenes directas de utilizando expresiones como "eso es del CEO", "eso es del Olimpo" o "vino respaldada", las cuales funcionaban como órdenes. Es así como se aprobaron contratos a prestadores que no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por Jacín por pertenecer a su círculo político, por mantener relaciones de amistad o por haber aportado recursos a campañas electorales. Santiago Jacín justificaba estas decisiones bajo expresiones como "aportó en campaña" o "hay que ayudarlo", según el Ministerio Público.
Entre las empresas prestadoras de servicios mencionados en el expediente están Servicios Médicos del Este, la empresa del Este SRL, Nutrimédico CAS Nutrición y Medicina SRL, Kersum SRL, Farmacar SRL, la empresa Lufarca SRL, entre otras. Los pagos de soborno eran a través de José Pablo Ortiz Giralte, amigo y mano derecha de Jacín. Según el expediente, el fraude asciende a más de 15.000 millones de pesos hasta el cierre de 2024. Por el caso hay 10 personas detenidas, incluida Santiago Jacín, quien es señalado como el principal imputado y quien instauró el sistema fraudulento en el SENASA. A nivel político, Jacín fue el líder del movimiento del sector externo OLA, que apoyó la campaña del presidente de la República, Luis Abinader, y del PRM en 2020. Para Telenoticias, Paola Mateo. Martes de la palabra, las buenas noches, la bienvenida a esta redacción a Erinia Peralta. Erinia, cuando usted quiera, usted tiene la palabra. Gracias, don Roberto. Muy buenas noches. Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el país tiene ante sí un recordatorio ineludible. Esta no es una fecha para celebrar logros, sino para reafirmar una lucha permanente que no pertenece a bandos ni colores, sino a la República Dominicana entera. Este 9 de diciembre llega en un momento en que la atención nacional se concentra en un caso que ha sacudido la conversación pública, y es precisamente en estos escenarios donde debemos recordar que la batalla por la transparencia y la profesionalización del servicio público no empezó hoy y sobre todo no puede detenerse. Debemos seguir fortaleciendo el andamiaje legal que hace efectiva esta lucha. Debemos seguir consolidando un sistema judicial capaz de juzgar con rigor a quienes incurran en actos de corrupción. Debemos seguir robusteciendo los mecanismos de investigación y control que permiten detectar irregularidades a tiempo. Retroceder un solo paso sería simplemente descuidarnos como nación, pero también es necesario mirar la raíz. La educación cívica, la cultura institucional, la calidad de quienes nos representan y los recursos que invierten para llegar, y sobre todo su compromiso real con el país. Y además, y esto es fundamental, debemos reivindicar el honor de servir a la nación. Servir al país significa colocar el interés colectivo por encima de cualquier aspiración personal. Hoy, igual que ayer, renovemos el compromiso, porque la lucha contra la corrupción no es de bandos, es de todos. Asumirlo así es la única manera de que ganemos juntos y sobre todo de que salvemos el futuro. Usted tiene la palabra.